Bueno, mi tema de investigación documental y de campo lleva por título Matemáticas y Evaluación, su importancia y aplicación. Como contenido tenemos lo que es la introducción, objetivo general, objetivos particulares, antecedentes, metodología. Dentro de esta vamos a abarcar lo que son los avances y métodos, desarrollo y proceso del tema de investigación y al final los resultados y conclusiones. Bueno, como introducción, en la actualidad las matemáticas nos han ayudado a resolver todo tipo de problemas por medio de aplicación de lo que son fórmulas o diversas teorías. Para esto es importante difundir y explicar que las matemáticas no son solo números, sino que tienen diversas aplicaciones. Por eso vamos a dar lo que es un objetivo particular que sería de esta investigación, que es dar a conocer la importancia e impacto de las matemáticas en otros campos. Estos también pueden ser en un ejemplo de aplicaciones, en este caso voy a ocupar lo que es la evaluación, como un ejemplo de aplicación en un campo laboral. Tenemos nuestros objetivos particulares, que va a ser describir el concepto de matemáticas y de evaluación, e investigar las relaciones de las matemáticas con otras áreas del conocimiento, ya sean, por ejemplo, ciencias sociales, lo que son las finanzas, la contabilidad y diversas cosas, también enfatizando un poco más en la evaluación. Vamos a también a recopilar información sobre la historia y el proceso de análisis matemático que sufrió esta especialidad, y vamos a explicar y analizar diversos métodos que utilizan dentro de la evaluación. Bueno, como antecedente tenemos que las matemáticas se desarrollan cualidades esenciales en el estudio, tanto sea en cuestiones de rigor, ya sean capacidades de abstracción o resoluciones de problemas. Mediante ellas, conocemos lo que son las cantidades, estructuras, espacio y cambios, no solamente en algo tangible, a lo mejor algo en intangible, ya sea cambios drásticos del clima. Y a fin de cuentas el papel de las matemáticas en diversas ciencias han obtenido logros realmente sorprendentes. Por ejemplo, las matemáticas puede verse influyendo en la economía, en la administración de empresas, en las estadísticas, en la sociología. Por ejemplo, los censos que hace INEGI y cómo muestran todas las encuestas y también grafican todo lo que son los datos que recaban ellos. También está dentro de la ciencia política y dentro de las humanidades. Otra característica donde intervienen las matemáticas en las ciencias puede ser en lo que es la arquitectura. Dentro de ellos, pues las vemos en las estructuras, en las proporciones, y las utilizamos mucho en lo que es la geometría también para diseñar cualquier edificio o ciertos detalles. Para esto, vamos a entrar en qué es la evaluación. La evaluación es un proceso para estimar un valor representativo monetariamente de un bien tangible o intangible. Por ejemplo, en el caso de los tangibles, entre lo que son las casas, edificios, locales, puede ser desde un barco o algún tipo de vehículo. En el caso de los intangibles, podemos utilizar lo que son negocios en marcha, algún proyecto, marca o capital humano. De todos esos podemos nosotros estimar un valor. ¿Esto para qué? Para que sea considerado para la toma de decisiones por alguna persona física o moral respecto a las probables acciones que pueden desarrollar. El fin de la evaluación, al final van a emitir lo que es un dictamen. Este dictamen se llama avalúo. En él, pues van a describir todo lo que son sus características físicas, la ubicación, el uso, y al finalizar van a determinar el valor por medio de un análisis de mercado, en el cual también se muestra en el dictamen técnico. Como antecedente dentro de los avalúos, inicia hacia 1830, donde se empiezan a ver los primeros avalúos periciales del México independiente, en donde los muebles, todos los inmuebles se le empieza a asignar un valor. Esto empieza a fomentarse lo que es el catastro. Entonces, por ahí de 1857 se señala en la Constitución que empieza a haber una obligación que tiene todo mexicano
para contribuir para los gastos públicos, así como la federación, como del estado o municipio en el que resida, para que de alguna manera, de manera proporcional, de ese gasto público y que se ponga de manera equitativa y se disponga de las leyes. En este caso, pues empieza a ver lo del catastro, lo que son nuestro predial, nuestro recaudación de rentas. Con el apoyo con el paso del tiempo, empezaron a hacerse un poquito más detallados los procesos matemáticos. Con el apoyo de modelos matemáticos se fue desarrollando cada vez más la evaluación, porque conforme a mi investigación, antes los avalúos no se hacían de esta manera. Antes alguien nada más presentaba un valor y era a mi leal saber y entender, dictamino que este es el valor, pero nunca te daban una respuesta, una razón del cómo llegaron a ese valor. Entonces, bueno, con apoyo de estos modelos fueron logrando fundamentar un poco más lo que es el valor emitido dentro de los avalúos, siendo así que en el 2001 empezaron ya a surgir lo que son las maestrías y especialidades, comenzando con la profesionalización de la evaluación. Dentro de nuestra metodología tenemos lo que son avances y métodos. Uno de los campos donde impactó la matemática dentro de la evaluación es en el aspecto de la economía, pues al tener como objetivo estimar lo que es el valor, permitió generar métodos estadísticos, métodos y análisis de mercado, la probabilidad de mercados tanto favorables para una elección ya sea de proyectos para bajo aspecto de demanda o de oferta. En este caso, este tipo de campos favorables lo ocupan mucho en los avalúos de negocios en marcha. Ahora bien, aquí tenemos lo que es una gráfica. Esta gráfica más que nada nos muestra lo que es la curva de oferta y la curva de la demanda. En un punto llega a ser un equilibrio. Ese equilibrio nos muestra que es nuestro precio de mercado. O sea, ese es el precio que es deseable conforme a la metodología que se ocupa en los avalúos. Una metodología también importante que manejan es el desarrollo de las aplicaciones sociológicas en el modelo Lisrel. Aquí consideran lo que es el sistema de ecuaciones estructurales, similares a los modelos econométricos multiecuacionales, pero en lugar de relacionar lo que son las variables relacionadas, pero en lugar de relacionar variables observadas, relacionan variables no observadas o factores. Por ejemplo, aquí en la gráfica que tenemos, nos enseña o nos proporciona una explicación de las cuestiones ambientales de una empresa, mostrando cómo se discuten estos aspectos, por ejemplo, el tamaño, la legitimidad económica, el ejercicio del poder, importancia y la legitimidad social, que pueden influir sobre la gestión ambiental de la empresa. Este modelo sirve en caso de un avalúo de negocio en marcha, para que precisamente la empresa sepa tomar una decisión. En otro tipo de metodología tenemos lo que es el método de entropía. Este método consiste en asignación de pesos, ya que esto determina en función de evaluación de la matriz de decisión. Aquí vamos a tener lo que son lo que es la entropía, las diversidades y pesos normalizados. Todos estos nos ayudan a establecer un orden de importancia o de peso en este caso, para la elección. Por ejemplo, en este caso meten lo que es según la imagen, viene Alberto, Blanca, Daniel, Germán e Hilario. Bueno, aquí, ¿qué es lo que se pone? Ahí ya hay una ordenación, hay una hilera donde nos marcan lo que es la ordenación desde primero hasta sexto opción. Estas opciones, ¿qué dicen? Bueno, que la mejor opción en este caso va a ser Germán. Conforme lo que leí en ese ejemplo, venían que no sabían qué capital humano en este caso iban a elegir, conforme a una base estadística, conforme a una encuesta que se les hicieron. Entonces, bajo este método,
eligieron lo que era el mejor personal, no dependiendo de características que ellos habían tomado. O sea, toman diferentes características, por ejemplo, si llega a tiempo, su rendimiento, lo que es la eficacia que tenga, y todos esos tipos de cuestiones las establecen en una matriz, y por eso ya al finalizar dan una ordenación. Por eso es la asignación de pesos en la cuestión de la entropía. Para la metodología de desarrollo y proceso del tema, bueno, iniciamos lo que es un calendario de actividades. En este caso enumeré lo que son todas las actividades, tanto desde la elección y delimitación del tema, después lo que es la investigación ya de diversos documentos, donde se establecieron fechas y recursos. También fue lo que es ya recabado todos esos datos, bueno, el análisis de la información, y al final pues ya estructurar lo que es el documento, y bueno, ya sería al final la presentación del informe, que sería esta la presentación. Bueno, dentro de la metodología, yo los lugares que visité para recabar todos mis datos documentales fue lo que fui a visitar la biblioteca de la Facultad de Arquitectura 5 de Mayo de la UAPJO, que es de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y también visité la biblioteca del ITC Campus Oaxaca. El ITC significa Instituto Tecnológico de la Construcción, y aquí lo visité, o bueno, la elección de estos fue porque en el ITC se dan lo que es la maestría de evaluación. Entonces la biblioteca tiene diversos documentos y tesis sobre la evaluación y diversos avalúos que llevan a cabo. También aparte de eso, llevé lo que es investigué, en diversos buscadores. En este caso, pues todos basados en documentos científicos. Algunos de ellos pues fueron de ese cielo, los encuentros multidisciplinares, donde hay diversas revistas que son científicas. Después obtuve lo que es mi bitácora de investigación. En ella pues mi formato que utilicé fue que al principio tenía bitácora de investigación, lo que es mi nombre, el propósito con el que se hizo y la fecha en que realicé las visitas. Las visitas que realicé fueron en un despacho de arquitectura, que también se dedican a la evaluación. Entonces, programé lo que es una visita, establecí lo que son el horario, y bueno, en cada una de las visitas pues se observó tanto el ambiente, se escribió cómo se desarrolla el jefe con sus empleados, también me mostraron lo que son sus diversas actividades que llevan. También fui a una visita de campo con ellos y observé todo lo que pues obviamente ellos valoran, desde lo que es la ubicación y la infraestructura que tiene el inmueble, lo que es los años, también checan lo que son el estado o la condición en la que se encuentra el inmueble. También se hizo lo que es un sondeo, ya saliendo de ahí, por todo lo que es el área o la ubicación del lugar. Por decirle, en el caso de aquí de Oaxaca, un municipio que sería Santa Cruz Jojocotlán. Y bueno, se revisó toda el área para hacer un sondeo y un estudio de mercado. Eso de alguna manera son datos que ellos necesitan para realizar lo que se le evalúa. Después de esto, al día siguiente, en mi bitácora de investigación, ya planeé lo que es la entrevista. Cité con dos arquitectos, evaluadores, y por cuestiones de tiempo y también de trabajo de ellos, no pude concretar una visita o una entrevista física realmente con ellos. Lo que sí se obtuvo es grabaciones. Entonces, por medio de WhatsApp, yo les hacía la entrevista y ellos me regresaban el audio de lo que es pues todo lo que son sus respuestas. Y aquí les pondré lo que es un audio de una de las entrevistas. Hola, buenas tardes, arquitecto Martín. Mucho gusto. Mi nombre es Tania Cruz Ignacio y primeramente le agradezco por su tiempo, por permitirme realizarle esta entrevista. Bueno, iniciando como primera pregunta,
¿cuál es su profesión y dónde labora actualmente? Arquitecto y tengo mi empresa particular que se dedica al diseño, la construcción y la evaluación. Respecto a la historia de la evaluación, ¿cómo ha evolucionado el cálculo del avalúo con las matemáticas? Fue un paso gigantesco, ya que inicialmente la evaluación no se apoyaba en las matemáticas avanzadas. El día de hoy siento que uno de los pilares de la evaluación es la estadística. ¿Y qué tipo de avalúos existen? O sea, de los que ha manejado usted. Hoy prácticamente todo se puede evaluar. Hay avalúos inmobiliarios, industriales, maquinaria y equipo, agropecuarios, etcétera. Tangibles e intangibles, negocios en marcha. Ok, y de estos avalúos que menciona, ¿en cuáles considera que se aplican matemáticas avanzadas? Para mí sería negocios en marcha, porque intervienen todas las matemáticas de la contabilidad, además de una serie de fórmulas para conocer cómo se va moviendo el dinero a través del tiempo. ¿Qué modelos matemáticos utiliza para realizar la actividad de la evaluación? Modelo de valoración de activos financieros. ¿De qué manera cree que impactan las matemáticas en su vida diaria? Todo en nuestro universo son matemáticas, desde una canción hasta un avalúo. Consciente o inconscientemente dependemos de las matemáticas. Ante el desarrollo actual de esta ciencia que son las matemáticas, ¿usted o su familia se interesaría en estudiar alguna licenciatura en ella y por qué? Sí, me gustaría estudiar matemáticas porque a partir de ellas puede predecirse muchas cosas, muchas situaciones. Bueno, con esta pregunta finalizamos lo que es la entrevista. Muchas gracias por su tiempo. Que tenga linda tarde. Finalizando lo que es la entrevista, otro instrumento que utilicé es el de las encuestas. Por cuestiones de disponibilidad, ya dentro de mi muestra traté que fuera lo más equitativo posible, pero al final resultaron ser nada más 11 encuestas las que pude aplicar. Dentro de mi estructura de mi encuesta, puse los 5 primeros datos para poder seleccionar o diferenciar los rasgos de mi población. En este caso pues sería el sexo, ya sea femenino o masculino, la edad, la ocupación, el estado civil y lo que es su escolaridad, el nivel de estudios que tengan. Como primera pregunta, bueno, pues si les gustaban las matemáticas, el por qué, si consideran importantes las matemáticas en su vida, qué tanto participan las matemáticas ahora en su vida laboral y que nos dieran un ejemplo. La quinta pregunta es como la más importante porque nos va conforme al propósito de esta investigación, que nos dieran un ejemplo de dónde utilizan las matemáticas en lo que es su campo laboral. Lo otro es si considerarían ellos estudiar una carrera profesional, es especialidad o maestría que tengan que ver con las matemáticas. En otras cosas, en ellos, pues en qué carrera consideran que utilizan más las matemáticas. También fue muy interesante las respuestas que dieron a esa pregunta. También les preguntamos si sabían lo que era la evaluación, también en qué porcentaje, ya hablando del tema de la evaluación, cómo consideran que aplican las matemáticas, si es de 0 a 25, de 25 a 50, de 50 a 75, de 75 a 100. Y para finalizar la encuesta, bueno, según ellos su experiencia, y en caso de que no fuera nula la experiencia dentro de los evaluados, pues no contestaban esas, pero que sí nos pusieran en un orden el nivel de grado que se utilizan las matemáticas dentro de algunos tipos de los avalúos que fueron los que fui aprendiendo durante este proceso. Refiriendo ya a toda la recabación de datos, al final obtuve lo que son estas gráficas. Fueron más mujeres que hombres, tanto en un 55% mujeres y en un 45% siendo los hombres. Dentro de las ocupaciones fue muy diverso nuestra muestra. 4 son arquitectos, 3 de ellos ingenieros en sistemas, teníamos a lo que es una doctora, una licenciada en Derecho, un contador y una comerciante. Dentro de la edad, la mayoría son jóvenes, de 20 a 30 años, tenemos de 46%
esta población. De 30 a 50 son 3 personas y de 50 o más otras 3 personas, empatando en un 27% de la población. También le preguntamos sobre su estado civil. La mayoría, el 55% es soltero y el 45% es casado. Dentro de la pregunta 1, bueno, regresamos si les gustaban las matemáticas, solamente el 9% dijo que no, esto siendo una sola persona. Pero a pesar de ello, de que no le gustaban, sí nos mencionan y toda la muestra concuerda con que son importantes en la vida. Referente a la pregunta 2, bueno, la mayoría les gusta porque son interesantes, son indispensables. A una persona me gustó la respuesta que dijo que eran divertidas y que tienen un mundo enorme de aplicación. Y a pesar de que fue la mayoría, pues uno sí dijo, bueno, es que a mí no me agradan, no me gustan, porque le cuesta. Pero a pesar de ello sabe que son importantes. Dentro de la pregunta 4, pregunté si qué tanto participa las matemáticas en su actividad laboral. La mayoría contestó que bastante y moderadamente 2. Dentro de la pregunta 5, y creo yo la más importante, les pedimos que dieran un ejemplo de la actividad que hayan realizado en su trabajo referente a las matemáticas. Y los ingenieros de sistema mencionaron que ellos lo usan para generar lo que son proyecciones de la actividad de los usuarios en diferentes sitios web, ya que esto les ayuda a saber si el servicio está generando un mayor impacto o qué necesitan hacer para poder tener ese impacto o detectar ciertas anomalías. Mientras los arquitectos mencionaron que ellos lo utilizan tanto en las mediciones, en los presupuestos que entregan, en lo que son cuestiones gráficas, lo que son estimaciones, proyectos, el cálculo de alguna estructura, ellos lo manejan ahí. Hay otros donde, por ejemplo, el de contabilidad nos hizo énfasis en que, bueno, coincide también con el comerciante y el empleado, de que ellos pues lo utilizan en lo que son el control de sus gastos, en lo que son a lo mejor alguna posición financiera a la que quisieran ellos lograr, y la contadora nos profundiza un poquito más y nos menciona que ellos lo utilizan en las auditorías, en los estudios de finanzas, en cuestiones del mercado. Y por último también, una doctora nos menciona que ella lo utiliza para calcular las dosis de los medicamentos en niños pequeños. Ella está trabajando ahorita en el aspecto de pediatría. Y me dice que cuando se calcula la cantidad de suero, ahí es donde aplica las matemáticas y que cuánto tienen que calcularle para que pasen por cierta vena, dependiendo de lo que es la edad, lo que son dependiendo de lo que padecen y todos los aspectos que ellos consideran en el cuerpo humano. También cuando calculan la capacidad funcional de algunos órganos de acuerdo a ciertas fórmulas aplicadas en diferentes valores de laboratorio. La pregunta 7 va encaminada a que, me salté las 6. Si ellos considerarían checar lo que es una carrera profesional referente a lo que son las matemáticas. La mayoría nos dijo que sí, el 91% nos dijo que sí y el 9% nos dijo que no. Dentro de la pregunta siguiente, ¿en qué carrera pensaban ellos que se utilizaban más las matemáticas? Varios de ellos coincidieron en que en el desarrollo industrial, que serían las ingenierías, mientras que otros optan por la economía, estadísticas, la contabilidad y lo que son las finanzas. Para la pregunta 8, preguntamos qué es la evaluación. La mayoría realmente me sorprendió porque sí conocen lo que es la evaluación, ya sea porque han solicitado el servicio y algunos de ellos en la pregunta de los de grado me comentaron que tenían la maestría en evaluación. Lo que es la pregunta 9, ¿qué porcentaje de aplicación ellos creen que las matemáticas intervienen en la evaluación? Y lo que son la mayoría, el 55%, lo creen moderadamente, que sería entre un 51 y un 75%, mientras que 5 personas, que serían el 45%,
creen que es casi bastante y sería del 76 al 100%. Y la pregunta 10, bueno, lo que es la mayoría coincidió que el primer lugar donde se aplican lo que son las matemáticas en un rango bastante alto es en el avalúo de marca. En segundo lugar dejaron al avalúo de maquinaria y equipo. Al tercer lugar en un avalúo agropecuario. En cuarto lugar lo que es el avalúo comercial. Y en quinto lugar lo que es el avalúo catastral. Bueno, y en la pregunta 10, ellos votaron por cuál era el que tenía mayor aplicación de matemáticas, dejando como en primer lugar al avalúo de marca y como último lugar al avalúo catastral. Como resultado de esta investigación, es posible identificar y resaltar la importancia de las ciencias de las matemáticas. Se demostró que vinculado con otras ciencias llega a impactar en nuestra vida diaria. Estas ciencias son muy diversas, tanto pueden ser sociales, ciencias exactas, por ejemplo con la física, con la química. Entonces las matemáticas son muy versátiles en este caso. También se demostró que las matemáticas han aplicado en el desarrollo de otras ciencias o de otras técnicas, en este caso como la evaluación, la ayudó a profesionalizarse y de alguna manera ser más estricto en las cuestiones y más sustentable en los productos que da como producto de trabajo. Y bueno, gracias a la investigación documental y de campo se aportaron diversos casos en donde cada profesionista al que se le entrevistó o que se le aplicó lo que es la encuesta, externó una parte que ellos consideran importante, donde utilizan las matemáticas en su campo laboral. Esto pues ayuda a aportar a que las personas crean de verdad en dónde podemos aportar más estudios y que no solamente las matemáticas son puro cálculo y ya, no, sino ver que de verdad hay una aplicación y que pues ojalá todos los que estudiantes de diferentes grados puedan identificar el uso de las matemáticas y la importancia que tiene de estudiarlas y de comprenderlas.